¿Qué tal, Tigres? Muy buenas noches. Reencontrándonos nuevamente en la clase de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a desarrollar el primer gobierno de Alan García, más conocido como Caballo Loco o la Rata Gordas. Te acordarás por qué, ¿no? Dentro de un momento te voy a explicar por qué. Para comprender el gobierno o el primer gobierno del alanismo del señor Alan García Pérez entre los años 1985 al año 1990, vamos a retroceder una línea del tiempo en la cual te voy a hacer refrescar un poco el conocimiento. El partido aprista surge durante el gobierno de Leguía. Acuérdate tú que Leguía le manda al exilio a Víctor Raúl de la Torre a México, y en México se funda la APRA. Primero se llamó la APRA, que significa Alianza para la Alianza. Después le cambiaron de nombre y lo conocieron o lo bautizaron como el APRA. Acuérdate también tú que Víctor Raúl Haya de la Torre forma un grupo intelectual en la zona norte de lo que es Trujillo, donde van a estar invitados doctores, abogados, y va a tener una tremenda acogida, bien planificado. El Trujillo te había manifestado, de repente le quedó chico a Víctor Raúl de la Torre, porque Víctor Raúl no termina ninguno de los estudios superiores. Viene a Lima, ingresa a San Marcos, en San Marcos tampoco culmina estudios superiores, pero rápidamente llegó a ser presidente del Frente Único de Estudiantes y Trabajadores, logrando de esa manera la consolidación de las 8 horas de trabajo. Ahora dicen, al caer el régimen de Leguía, se inicia el llamado tercer militarismo, que en este caso gobierna Luis Miguel Sánchez Cerro, apoyado por la clase de la oligarquía y por el partido Unión Revolucionaria. Sánchez Cerro en el año de 1933 decide aprobar una nueva constitución. Esta nueva constitución elimina la constitución de 1920 aprobada por Leguía. En esta constitución de 1933 prohíbe al APRA de participar en contiendas políticas electorales. ¿Pero por qué? Tomó la decisión política Sánchez Cerro porque el APRA era declarado como un partido internacional, porque el APRA se formó en México y no en el Perú. Pasan los años de la línea del tiempo, viene lo que es la década del 50. Hablamos el segundo gobierno de Ugarteche, llamado el gobierno de la convivencia. No era que el APRA era un partido antiimperialista, no era que el APRA buscaba una reforma agraria, no era que quería cambiar el rostro social y político del Perú. Ahora aquí se ve una alianza con los grupos de poder. Y Ugarteche representaba también los intereses de la oligarquía peruana, dado que su padre también fue básicamente el personaje que nos abandonó a nosotros en el contexto de la guerra con Chile. Entonces, la alianza que establece el APRA con el gobierno de Ugarteche, a eso se le llamó la convivencia. ¿Qué es lo que va a suceder al interior del APRA? Que el corazoncito, la llamada estrella, se va a dividir o se va a partir en dos. Quiere decir que por un lado, a raíz de la convivencia, el APRA se divide entre antiaprismo y el aprismo. Y de ese antiaprismo, te dije bien claro, surge el movimiento de izquierda revolucionaria, liderado por Manuel de la Puente Uceda. De ese movimiento de izquierda revolucionaria surge el movimiento revolucionario Túpac Amaru, el mismo movimiento que va a estar presente durante la década del 80 del primer gobierno del señor Alan García Pérez. Entonces, si sacamos la cuenta desde la década de Leguía hasta llegar a la década del 80, tú muy bien sabes, saca tu cálculo matemático, cuántos años ha tenido que pasar para que el APRA llegara rápidamente al poder. No es como la década del 60, donde apareció Acción Popular y posteriormente Democracia Cristiana, hoy conocido como el PPC. Acción Popular rápidamente llegó al poder en la década del 60, pero el APRA no tuvo, digamos, esa suerte o esa línea política, sino que desde 1919 hacia adelante saca cuántos años, o súmalo, sácale el cálculo estadístico, para que recién llegue al poder en la década del 80 y se estaría llegando al poder con el señor Alan García Pérez. ¿Quiénes eran los candidatos para esta elección? Los candidatos para esta elección, por un lado, era el señor Alan García Pérez y Alfonso Garralde Lingán, el frijolito, el mismo que creó el vaso de leche. Quiere decir que se van a ir a una segunda vuelta, pero para pasar a la segunda vuelta se tendría que tener el voto 50% más 1, pero en este caso Alfonso Garralde Lingán desistió no ir a la segunda vuelta. Es así como los grupos de poder y las Fuerzas Armadas van a reconocer el triunfo del señor Alan García Pérez. A nivel político, dices, se va a radicalizar la amenaza intensiva de Sendero Luminoso. Habíamos hablado la semana pasada en un video
que Sendero ya se estaba formando a partir de la década de 60. 1965, 1967, Abimael Guzmán había ido justamente a China, había observado básicamente la revolución cultural de Mao. Y esa realidad de que vio en el Asia lo quiso pretender para posteriormente hacerlo en el Perú. Esto no, era imposible hacerlo en el Perú porque China era otra realidad política, otra realidad geográfica, otra realidad económica que nada tenía que ver con el contexto, con el llamado contexto peruano. Ahora dice, se produce, dice, el motín del seto, el frontón. Quiere decir, se producen motines y los motines vienen a ser ideas prepolíticas o preconcebidas, que en otras palabras quedan en un ideario o quedan en una intención, donde básicamente toman por asalto a policías, hay básicamente muertos de por medio y viene pues la demanda y la denuncia de los delitos de los derechos humanos. Ahora, este motín llamado el sexto, el frontón, Alan García, se le acusó a Alan García de haber creado el comando Rodrigo Franco. Pero el señor César Gilderán también hizo recordar al señor Alan García, si yo hablara al señor García, los documentos que yo tengo, fuentes de primera mano, donde usted es responsable de esa masacre del frontón, el penal, el sexto también. Ahora, uno de los tremendos errores del señor Alan García que comete, se pelea con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario viene a ser una institución o una infraestructura económica. El Fondo Monetario declara insolvente al Perú. Quiere decir que el fondo desacredita al Perú. En otras palabras, el grueso error del señor García de pelearse con una de las grandes bancas internacionales como llega a ser el Fondo Monetario Internacional. A los países subdesarrollados, ¿dónde más nos duele? Nos duele en el bolsillo. Y eso es justamente lo que pasó durante el primer gobierno del señor Alan García Pérez o el gobierno del alanismo. Desde el punto de vista económico, el modelo económico que establece Alan García es un modelo heterodoxo, donde va a favorecer básicamente a grandes empresarios de la exoneración de impuestos o tributos. A esos grandes empresarios se les llamó justamente los 12 apóstoles. Entre ellos tenemos a Delgado Parker, ¿te acuerdas tú? Los dueños de Canal 5. Tenemos también a la familia Pardo, al grupo Romero, al grupo Brescia y al dueño de Canal 2, Baros Ibcher, ¿no? A eso y a otros más se les llamó justamente los 12 apóstoles. Ahora dice, va a haber un control de precio y subsidio. ¿Qué quiere decir esto? Que si un litro de aceite te costaba 2 soles, 2 soles 50, entonces tú lo comprabas a 2 soles. La diferencia, ¿quién lo ponía? Lo ponía el Estado. Entonces la gente estaba contenta, satisfecha. Qué bueno, qué alegría que Alan se acuerde así de nosotros. Pero lo que no supo la gente o no vio la sociedad, que algún día ese dinero del Estado se iba a acabar y se iba a terminar. Que iba a dar por consiguiente, ¿qué cosa? Iba a dar por consiguiente una crisis económica y a la vez una hiperinflación galopante. Se viene la crisis monetaria. Ahora, Alan García congela los ahorros en dólares, lo cual va a generar malestar social al interior de la sociedad, despidos laborales de los trabajadores. Entonces, al verse la hiperinflación galopante, el mal manejo de los recursos económicos del Estado, eso conllevó que desde el punto de vista social haya protesta, haya despido laboral, nuestra moneda del sol se había devaluado, pero desde el punto de vista social, esto, lo que sucedía en el panorama económico, esto también alimentaba a los grupos subversivos como Sendero Luminoso, el MRTA, donde el Sendero empieza pues con los cochebombas, los apagones, derrumbe de torres centrales e hidroeléctricas. Y a la vez esto también va a conllevar en el panorama social que se produce contrabando de armas al interior del partido aprista. Este gobierno del señor Alan García, llamado las ratagordas, es un término o un concepto que se le bautizó más aún en su segundo gobierno ante el acto de corrupción que se evidenció. Ahora, en su primer gobierno también ha habido actos de corrupción como enriquecimientos ilícitos, las cuentas bancarias en Panamá, en el Barclays Bank, que eso fue investigado en aquel entonces por el congresista el señor Fernando Olivera, sí, el mismo que estuvo tete a tete con Alan García cuando García tenía pretensiones de ir a un tercer mandato o periodo con una alianza con la pequeña Lulú, la señorita Lourdes Lorenano, la lideresa del PPC, cuando le dijo, señor García, las ratas gordas pisan fuerte, pero usted de la nueva justicia no se va a liberar porque tendrá que pagar toda la corrupción y los delitos que usted ha cometido tanto en su primer gobierno como en su segundo gobierno. Entonces quiere decir que desde el punto de vista social, al ver que se generalizó la hiperinflación galopante, la población tenía que hacer inmensas colas.
¿Colas para qué? Para poder adquirir insumos de primera necesidad. Que cuando vino la crisis no te vendían ni 1 kilo ni 2 kilos como en los tiempos actuales que compramos. 1/4 o medio kilo. O si no, teníamos que intercambiar un producto con otro producto. Esa fue la gran herencia económica del señor Alan García Pérez. Pero cuando culmina su mandato, la idea y la intención de García era matarlo a García. Pero tú ya sabes muy bien que quien ayuda a escapar a García es Hurtado Miller, quien lo esconde directamente en su casa para que después sea extraditado a Colombia y de Colombia se vaya a Francia por 10 años que duró el mandato, primer y segundo gobierno del señor Alberto Fujimori. Muy bien, si te gustó el video, hazle un like. Nos vemos, cuídate, quédate en casa.